empieza su ciclo de vida, ¿ya? Está haciendo un uso, ¿ya? En en un determinado momento, que uno no lo usa, ¿ya? No usa. ¿Ya? El uso es, obviamente, utilizar la funcionalidad del recurso, ¿no? No lo usas durante un determinado intervalo de tiempo, que puede ser pequeño, ¿eh? O grande incluso. Y de ahí otra vez lo uso y después libero, libero R1. O sea, digo que ya no lo necesito. Entonces, en el, cuando yo lo estoy usando, obviamente nadie lo puede usar. Supongamos que es un recurso que solo lo puede usar uno a la vez. Cuando yo lo estoy usando, nadie lo puede usar. Pero cuando yo no lo uso, alguien podría usarlo, ¿no? Alguien podría usarlo. Entonces, acá yo tengo este pequeño intervalo de tiempo donde no lo estoy usando. Entonces, acá, ¿no? Lo usan T2, ¿ya? En el tiempo que yo no lo uso, otro lo va a usar. Y eso no le afecta a uno. No hay problema que cuando yo no esté usando, lo uses. Pero cuando yo vengo y necesito seguir usándolo, tienes que dejar, ¿no? Porque ese es mío, me lo han asignado, ¿no? Pero cuando no lo uso, lo puedes usar. Entonces, mi liquid paper, ¿no? Si yo no lo uso, te lo puedo prestar. Pero en el momento que yo lo necesite, me lo tienes que devolver y no usarlo, porque lo voy a usar yo. ¿Está bien, señores? Eso al principio se entiende. Sí, profesor. Ya. Pero un recurso crítico, un recurso crítico es cuando un proceso solicita, digamos que el recurso R2, ¿ya? Que es un recurso crítico, acá solicito R2, solicito R2 y me asignan. Yo lo estoy usando, pero en algún momento yo no lo uso durante un intervalo de tiempo, ¿no? Durante un intervalo de tiempo yo no lo estoy usando. En ese intervalo de tiempo que yo no lo estoy usando, nadie lo puede usar. Así no lo estoy usando yo, ¿no? Nadie lo puede usar en ese intervalo, ¿no? Pues se corrompe, se afecta, ¿no? Se desvirtúa, se daña, ¿no? El proceso que estaba usando, o sea, pues se afecta
al PU. Esa es básicamente la diferencia. Pero señores, ¿qué dicen? ¿Estamos en algo? Sí, se entiende. Es como el ejemplo que dio del plato de comida. Claro, claro. Entonces, así no lo use, nadie lo puede usar. Ahora puedes decir, pero ¿por qué eres egoísta que no lo estás usando? Déjame usarlo. No, no se puede, porque se malogra mi proceso. ¿Ya? Se malogra mi proceso. Se pueden dar varios ejemplos al respecto. Se pueden dar varios ejemplos al respecto. ¿No? Un ejemplo por ahí que ustedes puedan dar de un recurso crítico, en general, ¿ah? Puede ser en el mundo real también. De repente, y ustedes disculpen el ejemplo, ¿qué tal si ustedes tienen su enamorada? O si, por el caso de una chica que tenga su enamorado. Tienes tu enamorada, te declaras y dice ya, acepto. Ya es tu enamorada, pues tu pareja, ¿no? Entonces, entre comillas, disculpe la palabra, usar sería pues que te vas de paseo con ella, salgas al cine, todo eso, ¿no? Ya, pues. Y nadie puede decir, o no puede venir un amigo a decirte, ¿sabe qué? Mira, este sábado, como no vas a estar ocupado, qué sé yo, vas a salir con tu enamorada al cine, al Parque del Amor, o donde sea, o la discoteca, qué sé yo, porque no la estás, entre comillas, usando, ¿no? ¿Ya? Disculpen el ejemplo. ¿Ustedes qué van a decir? Sí, anda nomás, disfruta, diviértete. No, pues, se supone que hay un compromiso, ¿no? Hay una correspondencia que implica que estás asociado a alguien y no vas a estar, pues, haciendo, compartiendo tiempo privado con otra persona, ¿no? Se supone, ¿no? No sé, yo, por muy liberal que, por muy liberal que ustedes sean, no sé si eso les parece, ¿no? Pero ahora si no te dice nada, pues, ¿no? Si no te dice nada y se desaparece con alguien por ahí, peor todavía, ¿no? Y entonces no es el caso. Entonces, ¿sabes qué? Si tú quieres ir a pasear con otro, será pues cuando terminemos, ¿no? Pero si no hemos terminado, no vas a estar en ese plan, pues. Bueno, disculpen el ejemplo, ¿no? Es algo así. ¿A ustedes se les ocurre algún otro ejemplo ahí de la vida real? Bueno, entonces, los procesos tienen que sincronizar cuando se comparten recursos. ¿Sí? Pero cuando se comparten recursos críticos, la sincronización es sumamente importante, ¿no? Sumamente valioso, porque si no se afectan, ¿no? Procesos. Se puede afectar P1, que es el que se ha licitado, como se puede afectar el otro proceso que trató o usó, ¿no? El recurso que no lo usamos. Entonces es un problema, ¿ya? Entonces, recursos tienen que sincronizarse, de hecho. Pero si es un recurso crítico, la sincronización tiene que ser mucho más fuerte, ¿no? Entonces, si no se sincronizan, el acceso a recursos,
puede ocurrir, ¿no?, problemas. Pueden ocurrir problemas. ¿Qué problemas? Uno es el bloqueo mutuo. Uno es el bloqueo mutuo. Entonces, el proceso P1 solicita el recurso R1 y el recurso R1 se le asigna a P1. El proceso P2 solicita el recurso R2 y el recurso R2 se le asigna a P2. Pero luego, a medida que el sistema va avanzando, ¿no?, el proceso P1 solicita al recurso R2. Pero como el recurso R2 no se puede compartir, entonces P1 se bloquea, ¿no? P1 se bloquea. Bloqueo. Cuando un proceso está bloqueado, ese proceso no puede avanzar, no se le puede dar CPU hasta que no se libere el recurso por el cual ha quedado bloqueado. Ahora, ¿qué pasa si estando P1 bloqueado, P2 solicita el recurso de R1? Y como R1 está siendo usado por P1, entonces P2 también se bloquea. Pero al estar bloqueado, el proceso no puede avanzar. Y si no puede avanzar, entonces no va a soltar al recurso que tiene asignado, porque el proceso está bloqueado ahí, congelado, sin avanzar. Y como no puede soltar al recurso que tiene asignado, pues ese recurso nunca va a estar disponible. Y ambos procesos se van a bloquear mutuamente, ¿no? Bloqueo mutuo. Ese es un bloqueo mutuo, donde dos procesos se han bloqueado mutuamente y uno no deja avanzar al otro y viceversa. Y viceversa. ¿Sí? ¿Eso está claro, señores? Sí, sabes que entiendo. El concepto de interbloqueo es similar, pero ya implica un conjunto ya. Yo tengo acá procesos P1, P2, ¿no?, P3, ¿no?, Pn. Yo acá tengo recursos R1, R2, R3, Rn, ¿no? Y entonces P1 tiene a R1, P2 tiene a R2, P3 tiene a R3 y Pn tiene a Rn. Pero resulta que P1 solicita R2 y como está ocupado, se bloquea, ¿ya? Luego P2 solicita a R3 y como está ocupado, se bloquea. Y así, ¿no? Hasta que P sub n-1 solicita a Rn y se bloquea. Y Pn solicita a R1 y se bloquea. En otras palabras, todo se bloquea, ¿no? Esto obviamente es una situación bastante grave, ¿no? ¿Ya? En donde el bloqueo se propaga y puede llegar al caso extremo de que todos queden bloqueados. Todos queden bloqueados. Este es un caso grave, ¿no? El caso típico podría ser, pues, cuando, ¿no?, en una intersección, una calle, en dos avenidas que se cruzan, ¿no?, ocurre un embotellamiento y todos los autos se bloquean.
los que van en un sentido y los que van en otro sentido. Y todos están ahí bloqueados, sin poder avanzar. No avanzan ni dejan avanzar, ¿no? Y no hay forma de salir de ahí. No hay forma de salir de ahí. ¿Ya? Y están ahí consumiendo gasolina, otros se malogran, se pelean los choferes, qué sé yo. Es una situación grave. ¿Qué tiene que pasar ahí? Tiene que intervenir la autoridad, ¿no? Y la autoridad tiene que romper ese nudo hacia la fuerza, ¿no? A la fuerza, haciendo que otros se vayan por otro lado, qué sé yo, ¿no? La única manera. Entonces, cuando hay un bloqueo mutuo o un interbloqueo, el proceso no se puede liberar del bloqueo o del interbloqueo. Tiene que actuar el sistema operativo. Primero que nada, el sistema operativo tiene que detectar lo que está ocurriendo, ¿no? Para lo cual tiene pues módulos estadísticos, módulos ¿no? Que van monitoreando, ¿no? Y, ¿ya? Y puede detectar cuando un proceso no está avanzando. Cuando le das CPU a un proceso y es que no lo usa, no avanza, es porque está esperando o está bloqueado, ¿no? Pero si le sigue dando CPU y sigue lo mismo, está bloqueado. Ya, entonces acá tenemos estos dos problemas, ¿no? Bloqueo mutuo, el interbloqueo, que es más general. Y otro problema que es bastante serio, bastante grave, es la condición de carrera. Solo una consulta. Dígame. Cuando ocurren los bloqueos, o sea, por ejemplo, en el bloqueo mutuo, ya por el simple hecho de que no tenga el recurso crítico, digamos, el proceso uno se bloquea, o es que el sistema operativo detecta que, digamos, el proceso uno necesita el recurso 2 y como no tiene, entonces el sistema operativo lo bloquea el proceso uno. ¿Qué cosa es bloqueo? Es un estado, ¿no? Pero ¿cómo se define ese estado? Ese estado, el bloqueo, como estado, nosotros lo definimos antes de hablar de recursos críticos, me parece. Por eso decía, ¿qué cosa es el bloqueo? ¿Alguien por ahí? Un estado del proceso. ¿Pero qué implica, pues? ¿Por qué caemos a ese estado? ¿Por qué caemos a ese estado? Porque falló al ejecutarse. No, no, no. Profesor, es porque otro proceso está haciendo uso de ese recurso y perdió lo bloquea. Eh, bueno, pero simplemente sin mencionar a otro proceso. ¿Qué cosa es estar bloqueado? Como atorado. Bueno, pero no un sinónimo, pues. Claro, no es tan. Que no se puede ejecutar. ¿No sé qué? Que no se puede ejecutar. El proceso no se puede ejecutar. ¿Por qué? Creo que le falta algo. Por falta de recurso. ¿Cómo? O sea, le falta algo para que se pueda ejecutar. Para poder continuar, ¿no? Si ustedes tienen que dar examen, sacan su hoja de papel y después se dan cuenta que no tienen lapicero, ¿no? ¿Pueden dar examen? Pues no. O sea, miren, saqué mi hoja de examen, oh, bacán. Ahí están las preguntas en la pizarra, ya, listo. Ahora saco mi lapicero para poner a resolver y me doy cuenta que no he traído lapicero. Entonces, yo necesito en determinado momento mi recurso lapicero, mío, ¿no? O un lapicero, ¿no? Y veo que no tengo. Entonces, ¿qué puedo hacer? No puedo continuar, no puedo dar examen, me bloqueé, porque me falta un recurso que yo necesito para poder avanzar. ¿Ya? Si no tengo el lapicero, no puedo avanzar.
¿ya? Y así, ¿no? Entonces, si yo voy a tomar una movilidad, un carro, ¿qué necesito? Mi pasaje. Y si de pronto subo, quiero subir, ¿no? Y el chofer me dice pasaje, y yo meto la mano al bolsillo y digo, uy, me olvidé mi billetera, mi monedero. ¿Puedo continuar? No, pues, tengo que bajarme nomás a ver cómo hago, ¿no? O sea, entonces, cuando yo estoy en un proceso, en el desarrollo de un proceso, y necesito un recurso para poder continuar. Si ese recurso no está disponible, ya sea que otro lo ha tomado, el recurso se ha malogrado, lo que sea, ¿no? Si ese recurso no está disponible, yo no puedo continuar. Entonces, yo voy a pasar al estado de bloqueo. Bloqueo. Estoy bloqueado. Mientras no tenga ese recurso que necesito, no puedo avanzar. ¿Está bien? Y en ese estado yo voy a permanecer hasta que el recurso esté disponible. Cuando el recurso está disponible, más adelante, ya sea porque alguien lo soltó, alguien me prestó lapicero, qué sé yo, recién allí voy a pasar al estado de listo, no el de ejecución, sino al estado listo. Y ahí ya podré continuar. Un bloqueo es cuando yo necesito un recurso y este no está disponible y yo no puedo avanzar. Entonces me congelo, me bloqueo, me bloqueo. Eso está en el diagrama de estado, señores. El diagrama de 5 estados. ¿Cuáles son los 5 estados? Inicio, listo, ejecución, bloqueado, término. Entonces, si yo necesito un recurso para poder continuar y ese recurso no está disponible, paso al estado bloqueado. Ya está. Estos ejemplos de bloqueo mutuo o interbloqueo es que el proceso se bloquea, pero no solo te bloqueas tú, bloqueas al otro también y el otro se bloquea por ti. Entonces es un bloqueo ya pues pagado, ¿no? Señores, ¿qué dicen? Estamos en eso, estamos pensando en otra cosa. ¿Qué dicen, señores? A ver, otro ejemplo de bloqueo. ¿Ustedes cuándo se bloquean? ¿En qué se pueden bloquear? Así, casos de la vida real. Por ejemplo, denme ejemplos sencillos. Señores, ¿están ahí? Se ha regresado a dormir. Sí, aquí estamos. Sí, profesor. Ya, ¿esto, señores, está claro? ¿Hay algún ejemplo por ahí que ustedes puedan dar del bloqueo? A ver, díganme, ¿por qué me bloqueé? ¿Por qué se bloqueó algo? Si un automóvil está circulando, ¿cuándo podríamos decir que se bloquea? Por ejemplo, si se le acaba la gasolina. Después se le acaba la gasolina. Tú necesitas ese recurso de gasolina para seguir avanzando. Se acabó, no hay. Te bloqueas, ya no puedes avanzar. Así, otro ejemplo, donde ya no puedes. Mira, Si quiero tomar un carro y no tengo pasaje, me bloqueo. claro, es lo que había mencionado, pues subes al carro y mete la mano al bolsillo para pagar el chofer y te das cuenta que todo tiene tu monedero, tu billetera. No puedes, ya no puedes viajar. Claro, por ejemplo, tal vez si alguien quiere cocinar algo, pero no tiene un alimento que le falta para cocinar, pues se bloquea. Pero eso hasta cierto punto, ¿ah? ¿Sabes que tú quieres cocinar tu lomo saltado y te das cuenta que te falta carne?
a hacer? Voy a hacer un lomo saltado sin carne, ¿no? Cebolla y arrocito, ¿ya? Hasta cierto punto, puedo continuar, ¿sí? Me han hecho acordar que cuando estudiaba, fui a la casa de un amigo y eran pobres eran, mi familia, y me invitaron a almorzar, y habían hecho lomo saltado. Pero cuando me sirvieron mi plato, me di cuenta que no había carne. Y mi amigo me dijo, disculpa, pero no tenemos carne. No me dije nada. Y eran pobres. Bueno, ya. Entonces, si tu lomo saltado no tienes carne, te harás lomo saltado sin carne, ¿no? Con papa, cebolla y arroz. Pero hasta cierto punto puedes continuar. Pero otro ejemplo sería, tú quieres cocinar, ya te falta, tienes, pero se acabó el gas. ¿Vas a cocinar sin gas? No puedes, ¿no? No puedes, pues. Se acabó, no hay gas. ¿Cómo vas a cocinar? Otro ejemplo, Sí, o sea, tiene más sentido también decir eso, que se acaba el gas o que no hay un alimento. claro, ahí, si se te acaba el gas, estás bloqueado, no puedes hacer nada. Nada. En otros casos, cuando se acaba un recurso, no está disponible, tú puedes tener una alternativa, ¿no? Alternativa, ¿no? Se acabó, no está disponible la impresora. Ah, grabaré en un archivo temporal, y la salida de la impresora la redirigiré a un archivo PDF. Listo, ya está impreso en el PDF. Y más adelante, cuando esté la impresora, el PDF de la impresora. Puedo avanzar, puedo continuar. Pero el caso aquí es que cuando yo necesito un recurso que es importante para que yo pueda continuar, y ese recurso no está, no hay forma, me bloqueo, no puedo avanzar. Sí, a ver, No sé si es correcto, pero digamos, estamos en un caso donde estoy trabajando con mi laptop y justo se me acaba la batería y se me está apagando el laptop. Y en ese momento busco mi cargador y no lo tengo. Entonces en ese momento me bloqueo, no puedo avanzar. claro, mira, si estás con tu laptop y se va la luz de la calle, Claro, también. ¿puedes avanzar? Sí, hasta cierto punto por la batería, ¿no? Pero ya ha pasado la carga de la batería, ya pues ya fuiste, como dicen, ¿no? Ya no hay batería, ya no hay corriente eléctrica y, caballero, tienes que... Igual, si estás en la calle con tu celular, ¿no? ¿Cuánto está? Se le acabó la batería. Pues, caballero, ¿no? A no ser que tengas un power bank que te permite avanzar algo más. Pero si también se acaba, no puedes, pues. Es un proceso que necesita la energía eléctrica, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de bloqueo es que necesitamos un recurso, ¿ya? Que si no lo tenemos, no podemos avanzar. Ese es el bloqueo, ¿ya? Y ese es un concepto general. Ahora, otra cosa es bloqueo mutuo, que yo me bloqueo, pero también bloqueo a otro. El cual se bloquea, ¿no? Mi culpa, ¿no? O entre comillas, porque yo me bloqueé. Se bloquea porque yo me bloqueé, ¿no? Y luego nos bloqueamos. O un interbloqueo, nos bloqueamos. Peor todavía. Ya, a ver, continuamos. Decíamos que el otro problema, el tercer problema que era grave, era la condición de carrera. La de aquí me dice que es la condición de carrera así en resumen. Algo que recuerden, señores. No tienen que estar ahí viendo el chat GPT ni nada de eso. Cuando dos procesos leen a la vez un mismo recurso y la información y uno sobrescribe al otro. Eso es muy directo, ¿no? Muy genérico lo que dice, ¿no? Muy particular en todo caso. ¿Cómo definimos la condición de carrera en términos generales?
Ahora sería que más de un proceso trata de acceder a un recurso de forma desordenada. Por así decirlo. Es muy genérico. ¿Qué es una condición de carrera? Con el resultado no depende de quién terminó, de quién llegó primero. Ya, luego es. Una condición de carrera es cuando el resultado de un proceso se ve afectado por un proceso totalmente independiente, que no tiene nada que ver con este proceso, ¿no? Y eso se aprecia cuando, dependiendo de que el otro proceso llegue antes o llegue después. Y eso se da cuando se comparte un recurso crítico y no se sincroniza. Entonces, una condición de carrera, ¿no? Se da cuando el resultado de un proceso, o sea, lo que va a ser el proceso, se ve afectado por otro proceso totalmente independiente, o sea, que no tiene nada que ver. Esto se manifiesta en resultados diferentes dependiendo de si el otro proceso llegó antes o después. Y se da en un contexto, y se da en un contexto de compartición de recursos críticos. ¿No? Cuando se da esa situación, que vamos a compartir recursos críticos, un proceso que es independiente, que no tengo nada que ver con él, pero está usando o está necesitando el mismo recurso crítico que yo estoy necesitando, ¿no? Y cuando no hay una sincronización adecuada, ¿no? El resultado de mi proceso, que es propio de mí, se ve afectado, dependiendo de si el otro proceso llega antes o llega después. Eso es ilógico, ¿no? Eso es algo que no debería ser. Pero yo tengo un proceso P1. Ya. Este proceso P1 hace un cálculo, ¿no? Y termina, imprime 10. ¿No? Listo. No. Pero, ¿qué pasa si este proceso P1, ¿no? Ese según su lógica, según la lógica que él tiene, él va a imprimir 10. Pero cuando se vuelve a ejecutar y hay otro proceso P2 que llega antes,
Resulta que ya no imprime 10, imprime, vamos a ver acá, imprime 8, ¿no? Los P1 y P2 son independientes, o sea, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Y eso puede suceder, acá P1, ya sea si el otro llegó antes o llegó después, ¿no? Acá imprime 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? Si el otro no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, se supone que son P1 y P2 independientes, ¿no? Entonces no hay relación entre ellos. ¿Y por qué el resultado cambia? Si no hubiese nadie, ¿no? Por lógica, que es una sola, me dice que debo imprimir 10. Pero si hay otro por ahí, pero que no tiene relación contigo, pero está por ahí, el resultado ya no va a ser 10, va a ser otro. Y si el otro llega antes, el resultado es 1, y si el otro llega después, el resultado es... O sea, cambia, pero no, pues si son independientes. ¿Qué decía, no? Si yo voy a dar examen, ¿de qué depende la nota que yo tenga? Depende de lo que he estudiado. Si he estudiado poco, sacaré baja nota, y si he estudiado bastante, sacaré buena nota. La nota del examen depende solamente de mí, de lo que he estudiado, nada más. No depende de si Pedro llegó antes o Pedro llegó después que yo al salón. No depende de si hoy es lunes o si hoy es viernes. Eso no depende. Solo depende de si he estudiado o no he estudiado. Pero cuando el resultado depende de otros, ¿no? Que no tienen nada que ver, pero están por ahí, ¿no? Entonces, hay una condición de carrera. ¿Y eso por qué se da? Se da porque están compartiendo recursos críticos, ¿no? Por eso es. Y están compartiendo recursos críticos y no están sincronizando adecuadamente. Entonces, cuando uno lo usa, ¿no? Y no termina de usarlo, el otro puede modificar. Eso es lo que mencionamos aquí en recurso crítico. Recurso crítico. El recurso crítico yo lo estoy usando, pero hay un intervalo de tiempo que no lo estoy usando. Y cuando no lo estoy usando, nadie más lo puede usar. ¿Ya? Pero si yo no, pero si yo no valido esto, ¿no? Si yo no hago que esto se cumpla, ¿no? Y yo estoy usando un recurso crítico, y cuando no lo uso, alguien lo usa, entonces me va a afectar. Y también yo lo puedo afectar. Entonces, ahí el resultado ya no va a ser lo que yo esperaba, o lo que debe ser, ¿no? Porque se están afectando. Entonces, es un recurso crítico, desde el momento que me lo asignaron, nadie más lo puede usar. Así no lo esté usando durante un intervalo de tiempo. Si alguien lo usa en ese intervalo de tiempo que yo no lo estoy usando, me malogró mi tarea. Ya no sirve, ya se afecta a mis resultados. Entonces, la condición de carrera se va a dar cuando hay dos procesos independientes, pero que están compartiendo un recurso crítico y no han sincronizado adecuadamente. ¿Sí? Dice, señores.
Sí, señor, ¿estamos en algo o no? Nada que ver. Sí, se entiende. Recuerdo un poco cómo mostró un código de los hilos en clase, creo, de programación con Claro, hilos, y también claro. pasaba algo parecido. Bueno, los procesos positivos, ¿no? Trazo de salario, sí, algo así, creo. Una cuenta de banco, ¿no? Miren que la condición de carrera es una condición totalmente indeseable, ¿ah? Es fatal. ¿Ah? Esa condición de carrera es fatal. No puede ser, se da, si no hacemos la cosa bien. En el uso de dichos recursos. Aquí yo lo demás, ¿estamos en algo? Creo que ustedes están yendo al mercado a hacer la plaza, o ya han dejado de prender la computadora, no sé qué. Sí, profesor, sí se entiende. ¿Qué dice Anie Acevedo? Sí, profesor, se entiende. Danilo Illich. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende, profesor. Se entiende el lado del que ha explicado. Jean Pool. Sí se entiende, profesor. Ya, le voy a quedar. Entonces, la condición de carrera es una situación totalmente indeseable, ¿ya? Recuerden, una cosa es trabajar en un ambiente monousuario y otra cosa es trabajar en un ambiente multiusuario o multitarea. En un ambiente multitarea, el proceso puede ser interrumpido para ejecutar otro proceso. Y en el tiempo que estás dormido, el otro proceso puede ser algo que te puede afectar. Entonces, uno cree que está actuando de continuo, ¿no? Entonces, cuando estás en monousuario o monoproceso, entonces tú tienes tu proceso y tú, desde que empiezas hasta que terminas, es un tiempo continuo. Inicio, término. Entonces, desde que inicias, es un tiempo continuo. Pero si estás en un contexto de multiproceso, estás en un contexto de multiproceso, entonces, una cosa es lo que tú crees o lo que tú supones, y otra cosa es lo que sucede. Tú dices, empecé mi proceso y estoy en un tiempo continuo ejecutando, pero resulta que no. Resulta que en algún instante se genera una interrupción, ¿no? Se genera una interrupción
una interrupción, y en ese instante, ¿qué sucede? Que tu proceso se detiene. Sí, El micro se detiene y entonces va a haber un intervalo de tiempo, en el que no va a estar ejecutándose tu proceso. En ese intervalo de tiempo, ¿qué está sucediendo? Se está ejecutando otro proceso. Acá está proceso P2, en el que tú eres el proceso P1. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver como si fuera un tiempo continuo. Empezamos, continuamos y terminamos. Pero no nos damos cuenta de que hay intervalos de tiempo en el que no estamos despiertos, estamos dormidos. En algún momento llega la señal de la interrupción y ¡pum! Nos congelamos, ¿no? Y permanecemos inactivos durante un intervalo, durante el cual otro proceso está ejecutándose. Y luego regresamos a nuestro proceso. Y nosotros continuamos como si no hubiese pasado nada, como si hubiese sido un tiempo continuo. No nos damos cuenta de que en realidad hemos saltado un intervalo de tiempo en el tiempo, un intervalo en el tiempo. Y hemos ido al futuro y lo que pasó en ese intervalo no sabemos qué pasó. Pero nosotros es como si hubiese sido algo continuo. ¿Ya? Ahora, el problema está que en ese intervalo en donde está otro proceso, ese otro proceso puede hacer muchas cosas. Y si no usar nuestros recursos, se tiene que sincronizar adecuadamente porque si no, nos afecta. Pues, señores, ¿qué dicen? ¿Estamos en algo? ¿O no? sí, profe, sí se está entendiendo. No, tienen que darse cuenta que estamos en un entorno compartido. No es lo mismo un entorno compartido que un entorno monousuario. Porque en ambos casos, el proceso de uno se ve a sí mismo como si él estuviese siendo dueño de toda la computadora y como si él estuviese en un tiempo continuo. Eso sí no se da cuenta que se ha dormido un intervalo de tiempo. Él piensa que está continuo, que todo es continuo y no se ha interrumpido para nada. Pero la realidad es que no es así, ¿no? Él va a estar ejecutándose por tramos o bloques. Ya. Entonces no es lo mismo un entorno monoproceso que un entorno multiproceso. Bueno, ahora, ¿qué es un concepto fundamental, importante? ¿Qué es sección crítica? ¿Sí recuerdan? Si no me acuerdo, Diga, diga. creo que era un segmento de proceso donde ahí se utiliza el recurso crítico. Ya, ¿sí? Ya. Es un segmento del proceso, o es el bloque de instrucciones, ¿no? Donde se hace uso de un recurso crítico, ¿no?
un recurso crítico. Entonces, esa es la llamada sección crítica. Entonces, yo tengo, ¿no? Yo tengo un proceso pero hay una parte de este proceso que es donde se va a usar un recurso crítico. Es un bloque de instrucciones, pero que está delimitado. Está delimitado. Entonces, tiene un inicio y tiene un final. Inicio y tiene un final. ¿Qué implica el inicio? Implica que en ese instante tú necesitas ese recurso crítico. En ese instante tú necesitas el recurso crítico. ¿Ya? Y tiene un final, en ese instante, ¿no? Ya no se necesita. Entonces, hay un bloque de código dentro de tu programa donde tú necesitas usar un recurso crítico. Eso tiene un inicio y un final. Tú tienes que identificarlo, saber cuál es el bloque donde necesitas usar el recurso crítico. Ese bloque tiene un inicio y tiene un final. Pero además tú diseñas tu programa y tú sabes muy bien en qué momento vas a usar el recurso crítico. O sea, cuál es tu sección crítica, ¿no? Entonces, es en ese intervalo donde se necesita sincronizar. ¿No? En el resto del programa no me interesa, ¿no? Sincronizar. Pero cuando yo voy a usar el recurso crítico, ahí sí me interesa sincronizar porque necesito asegurarme que el recurso crítico se me asigna adecuadamente, ¿ya? Y que nadie más lo vaya a usar y para evitar los problemas de bloqueo y condición de carrera. Es en ese segmento donde debo sincronizar. ¿Qué parte? Primero que nada, al inicio. Yo tengo que asegurarme el recurso y garantizar que a partir de ese momento nadie lo vaya a usar. ¿Ya? Si lo consigo, lo utilizo con seguridad. Y cuando termine de usarlo, lo suelto. Tengo que soltarlo. Yo no puedo mantenerme con el recurso crítico si ya no lo estoy necesitando. Esto no puede hacerse. Tiene que liberarse el recurso, ni bien deje de necesitar. Vamos. ¿Qué implica? Que la sección crítica tiene que ser la mínima necesaria. O sea, yo voy por el recurso crítico, lo consigo, lo uso el tiempo justo y necesario. Nada más. No tengo por qué usarlo más allá de lo que lo necesito o tenerlo o mantenerlo más allá del tiempo que yo lo requiero, ¿no? Acá no hay eso de que me aseguro, lo guardo, o tengo todavía, por si más adelante lo necesito. No, eso estoy perjudicando, ¿no? A los demás, ¿no?
En el momento que necesito usarlo, lo solicito, y si lo consigo, lo uso, y en el momento que ya no lo necesite, lo suelto, lo libero. ¿Ya? Yo no puedo abusar del uso del recurso crítico. Entonces, como observación, la sección crítica, debe ser, ¿no?, la mínima necesaria. La mínima necesaria. Si ya no necesito el recurso crítico, entonces tengo que eliminar. Entonces debo liberar. Entonces la sección crítica es lo más corta posible. Incluso hay ciertas características. Yo no voy a, dentro de una sección crítica, voy a poner un input, leer datos del usuario. Eso no puede ser. Eso es fuera, ¿no? Dentro de la sección crítica yo no voy a pedir, ¿no?, mensaje, usuario, ingrese un valor. Y esperar que el usuario ingrese un valor, que se tome su tiempo, que demore demasiado. Eso no puede ser. Dentro de la sección crítica no pueden haber ese tipo de cosas, ¿no? Por eso la sección crítica tiene que programarse de la forma más directa posible, más breve posible. ¿Listo? Bueno, ¿qué mecanismo de sincronización hay? El principal, bueno, el mecanismo de sincronización más utilizado es el semáforo. ¿Sí? El semáforo. El semáforo es el mecanismo de sincronización más utilizado. ¿Listo? Sí, señores, ¿alguna observación hasta acá? ¿Una pregunta? ¿Algo? ¿Estamos en algo? ¿Qué dicen? Por mi parte, ya sí entiendo bien lo que trata de decir Francis. Ya, ahora viene el punto, ¿no? Ya, yo sé que necesito sincronizar en el uso de un recurso crítico. Yo sé que debo hacer eso en mi sección crítica, ¿ya? En mi sección crítica. Que la sección crítica no es una sola. Yo dentro de mi proceso puedo tener varias secciones críticas, ¿no? Porque yo puedo acá necesitarlo durante un intervalo, después lo suelto, después sigo avanzando, después otra vez lo necesito. O sea que debo tener otra sección crítica. Y así, ¿no? No es que dentro del proceso haya una sola sección crítica, van a haber todas las que se necesiten, ¿no? Puede ser más de una, ¿ya? Pero en general, una sección crítica es cuando yo necesito usar un recurso crítico. Esa sección crítica tiene un inicio y tiene un final, y debe ser lo más corto posible. Bueno, en el inicio yo tengo que asegurarme el recurso crítico, ¿no? Y si no puedo asegurarme, me voy a bloquear. Y si lo consigo, ya me aseguro el recurso crítico, lo uso, y cuando ya no lo necesite, lo libero. El mecanismo de sincronización más utilizado es el semáforo. Semáforo. Con este semáforo, señores, a ver si prestamos un poco más de atención, porque aquí donde pueden, como dice varios,
A ver, ¿qué es el semáforo? Bueno, el semáforo es un mecanismo de sincronización, pero específicamente, ¿qué es? Es una variable entera, es una variable del sistema, o sea que el sistema me lo va a proporcionar. No lo voy a crear yo, o no lo voy a crear independientemente yo, sino que lo creo con ayuda del sistema. Es una variable del sistema de tipo entero, porque es un número, usado como mecanismo de sincronización. Usado como mecanismo de sincronización. ¿Ya? Entonces, el semáforo es una variable, y es una variable entera, pero es una variable de sistema. O sea, lo he creado con ayuda del sistema operativo. Y esta variable, ¿no? Se va a usar como un mecanismo de sincronización, ¿no? Es decir, el semáforo está asociado a un recurso. Si yo tengo un recurso crítico, ¿ya? Y yo quiero sincronizar, entonces creo un semáforo que esté asociado a ese recurso crítico. Y a través del semáforo es que yo sincronizo. ¿Sí? El semáforo está asociado a un recurso crítico. Ahora, este semáforo tiene varias particularidades. Señores, ¿estamos ahí o me estoy sintiendo medio solo acá? Sí, profesor, se entiende. Claro, Sí, profesor. entiendo. Lo seguimos. Ah, ya, sino que a veces me siento que estoy hablando como loquito ahí solo. Lo que pasa es que ustedes tienen más facilidad que yo para lo que son muy jóvenes y ustedes están acostumbrados a la virtualidad, las redes sociales, esas cosas. Después que ya conocí otras épocas, hay momentos donde parece que estuviese hablando solo. Bueno, ya, por eso siempre es buena la realimentación. A ver, decíamos que un semáforo, que es un mecanismo de sincronización, para empezar es una variable, ¿no? De tipo entero, o sea, almacena números enteros. Y es una variable de sistema, o sea que yo tengo que crearlo, pero con ayuda del sistema operativo, que me va a dar el mecanismo para crearlo. ¿Sí? Ahora, adicionalmente, ¿no? El semáforo solo puede actualizarse mediante operaciones predeterminadas. Es decir, mediante las llamadas primitivas del sistema.
Es una variable entera, ¿no? Pero es una variable que me la ha dado el sistema operativo. A través del sistema operativo yo he creado esa variable. Esa variable entera yo no la puedo modificar o utilizar directamente. Yo no puedo decir semáforo S igual a 8 o S más más. No, no puedo hacer eso, ¿no? La única forma de actualizar ese semáforo es a través de operaciones que el mismo sistema me va a proveer. ¿Está bien? Esas operaciones predeterminadas tienen diferentes nombres, eh, pero de manera estándar usamos un básico, pero ya luego en las implementaciones se puede usar un nombre práctico o un nombre equivalente. Saber que hay varias posibilidades. ¿Ya? Pero nosotros vamos a empezar usando el nombre convencional que lo planteó pues su creador, ¿no? Creador ese Dijkstra, que es un científico de la computación muy conocido, creo que ya falleció. Eso fue en los años 50, 60, ¿no? Él planteó este mecanismo, ¿ya? Y le dio el nombre que él, bueno, él consideró, ¿no? Como era un holandés, o neerlandés, de los Países Bajos, le dio unas iniciales que, bueno, para él tenía sentido, ¿no? Pero mucha gente dice que bueno, prefiero usar un término. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Mira, yo tengo acá el proceso, inicio, pero puedo tener un término, ¿ya? Yo tengo mi sección crítica. Tengo mi sección crítica. Es esta de acá. Bien. Entonces, yo voy a crear, yo voy a crear mi semáforo, ¿ya? Yo digo, semáforo S. Le doy un nombre, semáforo S. Entonces, S es mi semáforo. Ya muy bien. Y luego tengo la sección crítica, más adelante. Antes de entrar a mi sección crítica, yo hago una operación PDS. PDS. Esta operación PDS me puede dejar pasar o me puede bloquear. Una de dos. O me deja pasar o me bloquea. Me va a dejar pasar si es que el recurso crítico no está siendo utilizado. Pero si el recurso crítico está siendo utilizado, me va a bloquear. Si el recurso crítico está libre, entonces me deja pasar. Si no, me bloquea. Eso es importante, ¿no? Cuando yo empiezo mi sección crítica, yo tengo que tratar de acceder al semáforo. Eso lo hago a través de una operación, una primitiva, PDS, donde mi semáforo es ese. Y ese es el semáforo que está asociado al recurso que yo quiero acceder. Yo llamo a la rutina PDS. Esta rutina, si es que el recurso está disponible, me deja pasar, ¿ya? Pero si el recurso no está disponible, me bloquea, me congela.
me deja en ese punto. ¿Está bien? Ya. Ahora, si me deja pasar, yo puedo ya utilizar el recurso crítico. Y cuando termino de utilizar el recurso crítico, yo tengo que liberar usando una operación DDS. ¿Está bien? Libera recursos. Dicen, señores, ¿se entiende o más o menos o hasta aquí llegué? No entiende, profesor. Es como lo hacemos en la vida real. Como que habilita el camino para que unos carros pasen, pero cierra el camino para los otros. Como creo que había dicho un ejemplo donde esa intersección en dos pistas era como un recurso crítico que lo usa más de un proceso o algo así. Claro, es igualito que el semáforo de una intersección vial, ¿no? Una calle. Entonces tú llegas con el auto a la intersección y tú miras el semáforo, ¿no? El semáforo te puede decir dos cosas, ¿no? Bueno, básicamente, te dice verde, te dice rojo. Si te dice verde, entonces tú puedes pasar, tú puedes cruzar. Pero si te dice rojo, entonces tú tienes que detenerte, te bloqueas. ¿Está bien? Es igualito. Porque deja pasar o te bloquea, ¿no? O de repente como el vigilante de una discoteca y está en la puerta. Tú llegas ahí, ¿ya? Y te dice, ¿qué hace, señor? O dice, señor, espere que está lleno, lo que sea. O ya, pues, no, o ya, espere, no se puede, tiene que retirarse. También puede hacer eso, ¿ya? Entonces, es como un guardián. O me deja pasar, o me bloquea, ¿ya? Si me deja pasar, yo utilizo el recurso crítico. Y cuando termino de utilizar el recurso crítico, yo tengo que liberar el recurso mediante una llamada a la primitiva B, PDS. ¿Sí? PDS. ¿Qué dicen los demás? Para empezar, antes de que avancen más detalles. ¿Estamos en algo? ¿Qué dicen? No importa, sí, profesor. Los demás, ¿qué dice Kevin? Edwin. Kevin siguió el mercado. Leonardo Kepler. De mi parte también se entiende, profesor. Heber, Gianmarco. Heber está en modo chat nomás. Ya, sí. Entonces, estamos en algo. Ya. Ahora, el punto es el siguiente. Si yo llamo a la primitiva P sobre S y el recurso crítico está siendo utilizado por otro, entonces la rutina P me va a bloquear, no me deja pasar, me bloquea. Y ahí quedo bloqueado, congelado en ese punto, en ese inicio de la sesión crítica. ¿Sí? Pero, muy interesante, yo me quedo bloqueado porque el recurso R que he solicitado lo tiene otro. Ese otro que está usando el recurso crítico, cuando termine, él va a hacer la operación B,
sobre S, libera recurso. Pero además, esa operación B sobre S, que libera recurso, lo que va a hacer es ver quién está bloqueado por ese recurso y lo va a despertar. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante. Cuando la operación B sobre S se realiza, libera el recurso, pero además desbloquea a aquel proceso que esté bloqueado por ese recurso. Lo despierta y le dice, ya despierta, acá te dejo el recurso, continúa. Y entonces va a entrar, ese proceso va a despertar y va a poder pasar, producir el recurso. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. Bueno, el semáforo, hemos dicho que es una variable entera de sistema, ¿ya? Pero no es una variable cualquiera. Aparte de ser un sistema, tiene algo más. Observación. El semáforo tiene asociado una cola de espera. El semáforo tiene asociado una cola de espera, ¿no? Donde están los procesos bloqueados por ese semáforo. Al realizar, al realizar, pues, bueno, al realizar BDS, se libera el recurso y se desbloquea el primero de los procesos bloqueados. Libera al primero de los procesos bloqueados. ¿Ok? Señores, ¿se entiende esta idea? El semáforo es una variable entera creada con ayuda del sistema, pero este semáforo tiene asociado una cola o una lista de espera, en donde se van a ir colocando los procesos que se bloqueen por ese semáforo, por ese recurso. ¿Ya? Y ahí se va a formar una cola, una lista, bueno, una cola de espera. Cuando el proceso que está usando el recurso y que capturó el semáforo lo libere, él tiene que hacer una operación B, DS. Pero esa operación BDS va a liberar el recurso y además va a desbloquear al primero, ¿no? De la lista o de la cola de espera que está bloqueado para que pueda continuar. A ver, ¿sí se entiende más o menos la idea?
Sí, señores. Más Sería cosas. definitorio. Y lo demás. Ah, bien, gracias. Y está todo claro, ¿sí? Ya, miren. A ver, vamos a ver como ejemplo. La fija para el parcial. Yo voy a tener, por ejemplo, 3 procesos. ¿Ya? Proceso P1, es por acá. Proceso P2, que está por acá, llegó por ahí y dura hasta acá. Y el proceso P3, que está por acá, y dura hasta acá. Ya. Eso podemos cambiarlo, ¿no? Pero por ahora, ahí está. Entonces, yo tengo el proceso P1 que tiene una sección crítica, es este bloque. Ya. El proceso P2 tiene una sección crítica, que es este bloque. Y el proceso P3 tiene una sección crítica, que es este bloque. Ya está. Ahora, ojo que están llegando en tiempos, ¿no?, diferentes, ¿no? Entonces, acá, este de acá, P1, ya, llega, ¿no? Este P1 llega en el instante 0. ¿Está bien? Este P2 y acá P3 ¿no? Este instante de acá es el instante 4. Este de acá, cuando llega P2, es el instante 3. Y este de acá, cuando llega P3, es el instante 5. ¿Está bien? Ojo que este es el instante 3, cuando llega P2. Y este es el instante 5, cuando llega P3. ¿Está bien? Pero P3 llega en el instante 5, pero cuando él llega, para él es un instante 0, porque él está empezando recién. Este intervalo va a ser de 3, ¿no? O sea, de 0 a 3, ¿no? Sucesión crítica va a ser de 4. O sea, acá está 3 más 4, 7. Pero tenga atención, acá está la fija del parcial, ¿eh? Y luego tiene un pequeño segmento no crítico de 4. O sea que él termina acá en 11. ¿Se entiende, no? P3 tiene un intervalo de 3 unidades, que es no crítico. Luego tiene su sección crítica, que tiene un intervalo de 4 unidades, del 3 al 7. Y luego tiene una sección no crítica del 7 al 11. ¿Eso se entiende? Sí, profesor. En sí, entonces la sección rosa es solo la sección crítica.
La sección rosada es la sección crítica. ¿Ya? P3 llega en el instante 5. ¿Ya? Y él tiene un intervalo de tiempo no crítico de 3 unidades, de 0 a 3. Luego tiene un intervalo de sección crítica de 4 unidades, de 3 a 7. Y luego tiene un intervalo no crítico, ¿no? De 4 unidades, de 7 a 11. ¿Ya? Pero todo el proceso ha llegado en el instante 5, que es un tiempo general. ¿Está bien? Ahora, P1 llega al instante 0, su sección crítica empieza en el instante 4, y digamos que tiene una sección crítica de 5. Entonces acá termina en el 9. ¿Ya? Y su sección no crítica es de 2. O sea, acá es, o de 3. Esto es 12. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, P3 llega al instante 3, ¿no? Acá tiene una sección no crítica de 2 unidades, ¿ya? Luego una sección crítica de 6 unidades, de 4 unidades, ¿ya? Y luego una sección no crítica de 3 unidades. ¿Ya? Ya, bueno, disculpe que no coincidan los del 11, 9, 12, pero se puede correr más abajo, ¿no? No es problema. En todo caso, estoy acá para mantener la proporción. Ya. Bueno, ya estamos. Entonces, ¿se entiende en qué momento llegan? ¿Cuánto dura su primera sección no crítica? ¿Cuánto dura su segunda sección crítica? ¿Y cuánto dura su última sección no crítica? ¿Se entiende eso, señores? A ver, ¿qué dicen? Primero, para empezar, ¿eh? Sí se entiende, profesor. ¿Tienen algo para poder avanzar? Sí, profesor, se entiende. Sí, profesor, sí se entiende. Ya. Entonces, empezamos. Yo tengo acá semáforo S. Este semáforo S va a inicializarse con valor 1 y está asociado a un recurso, al recurso crítico que todos ellos van a querer usar. Yo tengo acá S que vale 1. Y por otro lado tengo una lista o una cola, como quieran. Esa lista, esa cola, va a estar vacía, puntero nulo. No hay nadie. ¿Sí? Ya. ¿En qué momento se solicita el recurso? Primera vez. Ustedes me dirán. ¿En qué momento se solicita el recurso por primera vez? En el segundo 4. Segundo 4. ¿No? Segundo 4. En el tiempo 4. Tiempo 4, sí. ¿Ya? En el tiempo 4 se solicita el recurso. ¿Ya? Y lo solicita P1 primero. Porque P2 lo va a solicitar en el tiempo 3 más 2, 5. Y P3 lo va a solicitar en el instante 5 más 3, 8. Entonces, en el instante 4, por primera vez lo solicita P1. Y P1 lo solicita con una operación PDS. ¿Qué cosa hace la operación PDS? Luego vamos a poner el algoritmo. La operación PDS lo que hace es pregunta por el semáforo. Si el semáforo es 1, lo deja pasar. ¿Ya? Lo deja pasar y el valor lo pone a 0.
Si el valor del semáforo es 1, lo deja pasar y pasa el valor del semáforo 0. Y por lo tanto, P continúa. Continúa. ¿Vale? P continúa. ¿No? La operación P de S pregunta por el valor del semáforo. ¿Ya? Este semáforo fue inicializado con 1. Bueno, la operación PDS pregunta por el valor del semáforo. Si es 1, lo deja pasar al proceso. Y además, el semáforo lo pone a 0. Ya está. Listo. Ya P1 pudo pasar y puede usar el recurso. Luego, en el instante 5, ¿no? O sea, después que P1 ya cogió el recurso, en el instante 5, P2 solicita el recurso con una operación PDS, ¿no? Una operación PDS. Entonces, en el instante 5, P2 solicita al recurso usando una operación PDS. Porque siempre hay que usar la operación P para solicitar el recurso. La operación PDS es una operación sobre el semáforo. PDS. ¿Qué es lo que hace PDS? PDS pregunta por el valor del semáforo. Si está en 1, lo deja pasar. Pero si está en 0, no lo deja pasar. Lo bloquea. ¿Ya? Como el semáforo está en 0, porque P1 lo cogió y lo pasó de 1 a 0, el semáforo está en 0. Cuando P2 haga su operación PDS, va a encontrar el semáforo en 0. Y por lo tanto, no lo deja pasar. Se bloquea. Bloquea. ¿Qué significa eso? Significa que el proceso P1 no puede continuar. Se bloquea. ¿Y qué significa eso? Significa que no podrá, estará totalmente bloqueado hasta que el recurso se libere. ¿Cuándo se libera? En el instante 9. Entonces, creo, hasta el instante 9. ¿Sí? Ya. Entonces, P2 hizo la operación P sobre S, pero como el semáforo estaba en 0, entonces se bloquea. Y va a quedar bloqueado hasta el instante 9. Pero además, recuerden que el semáforo tiene una lista de bloqueados. Por lo tanto, cuando el proceso se bloquea, ¿ya? El proceso pasa a la lista de bloqueados. Entonces,
Acá pasamos a una lista de bloqueados. ¿Quién va a estar en bloqueado? P2. P2. Está bloqueado por el semáforo ese. Ya está. Eso sucedió en el instante 5, cuando P2 quiso usar el semáforo. No pudo. Ahora, P3 llega al instante 5 y en el instante 8, P3 trata también de usar el recurso crítico. ¿Está bien? En el instante 8. Y para lo cual él hace una operación PDS. ¿Eh? Hace una operación PDS. La operación PDS pregunta por el semáforo. Si fuera 1, lo dejaría pasar. Pero como es 0, lo bloquea. Lo bloquea. ¿Está bien? Lo bloquea hasta que el semáforo esté libre. ¿Cuándo va a estar libre? En el instante 9. ¿Está bien? Entonces, acá acá, en el instante 3, ¿no? Cuando en el tiempo era 8, ¿ya? El proceso P3 se bloquea. Bloqueo, bloqueo. ¿Sí? Pero el P3 llamó a la operación PDS, ¿ya? La operación PDS preguntó por el valor del semáforo y como era 0, también lo bloquea a P3. Y lo añade a la lista de bloqueados, o a la cola de bloqueados, P3. ¿Está bien? Señores, hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí, profesor. Estamos en el instante 8. Estamos en el instante 8, ¿no? Donde P3 quiso usar el recurso, llamó a la operación PDS, la operación PDS preguntó por el semáforo, vio que estaba en 0 y por lo tanto bloqueó a P3 y lo añadió a la lista de bloqueados. Ya está. Ahora, P2 y P3 están bloqueados. ¿Sí? P2 y P3 están bloqueados. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento 9, ¿ya? Que es cuando P1 termina de usar al recurso crítico. En el momento 9, P1 hace una operación BDS. BDS, ¿ya? En el momento 9, P1 hace una operación BDS. ¿Qué hace la operación BDS? La operación BDS lo que hace es
Pregunta por el semáforo. Si el semáforo está en 0, lo pasa a 1. Bueno, en realidad, si P1 está usando al semáforo, al recurso, P1 pasó el semáforo de 1 a 0. Entonces, cuando haga la operación BDS, de hecho que lo va a encontrar en 0. Él fue quien lo puso a 0. Y como llegó primero, está en 0. O sea, en la operación BDS, sí o sí lo va a encontrar en 0. Bueno, la operación BDS lo que hace es el semáforo que está en 0 lo pasa a 1. Y a continuación, libera, avisa, desbloquea al primer proceso de la lista bloqueados. Desbloqueo. P2. ¿Qué significa eso? Que P2 sale de la lista de bloqueados. ¿Está bien? Pero al salir de la lista de bloqueados, acá hay algo que no está bien. Acá algo me he equivocado, pero la idea es esa. En sentido práctico, la realidad es que sí desbloquea P2, pero, y aquí hay algo que hay que entenderlo bien, no pasa el semáforo a 1, sino que lo deja en 0. Y luego desbloquea al primero de la cola, o sea, P2. La pregunta es, ¿por qué no lo pasa a 1? ¿Por qué lo deja en 0? Y lo desbloquea a P2. ¿Por qué no lo pasa a 1? Aquí puede analizar y decirme por qué no. Supongo que debe analizar la cola que tiene pendiente. Si no tiene procesos pendientes, lo deja en 1, y si tiene procesos pendientes, lo mantiene en 0 y desbloquea al siguiente, al primero de la lista. Tú estás leyendo ChatGPT, creo. ¿Eh? No, es lo que entendí. A ver, está bien. En algo, está mal. Aquí dicen lo demás. ¿Qué dicen? Miren, debería pasarlo a 1. ¿Ya? Debería pasarlo a 1 si es que no hay nadie que esté bloqueado. ¿Ya? Lo debe pasar a 1 si es que no hay nadie que esté bloqueado. Y de esa manera lo dejaría en 1, tal como empezó todo, en 1. Pero si hay alguien o más de uno que esté bloqueado, ¿para qué lo va a pasar a 1? Lo puede pasar a 1, sí, pero el proceso que se desbloquea tendría que ponerlo nuevamente a 0, ¿no? Porque lo tendría que poner a 0 para que nadie más quiera entrar a él, pueda entrar a él. ¿Se dan cuenta, no? Entonces lo puedo pasar a 1 y desbloqueo el proceso que está esperando. Pero ese proceso que queda desbloqueado tiene que ponerlo a 0, porque estar en 0 significa que lo tengo ocupado. ¿Ya? Entonces, para evitar eso, simplemente no lo cambio a 1. Lo dejo en 0 si es que hay alguien que está bloqueado y lo voy a desbloquear. A ver, no sé si se entiende esa parte, ¿no? La operación B pregunta por el semáforo. Si está, de hecho va a estar en 0, ¿no? Y lo va a pasar a 1. Pero lo pasa a 1 si es que no hay nadie bloqueado. Si no hay nadie bloqueado, lo pasa a 1. Y de esa manera, el sistema está como empezó, con el semáforo en 1. Pero si hay alguien que está bloqueado, entonces no lo pasa a 1. Lo deja en 0 y despierta al primero que está bloqueado.
ese primero que está bloqueado puede continuar, ¿ya? Y puede continuar sin problemas porque el semáforo va a estar en cero. Significa que nadie más puede pretender ese semáforo, porque está en cero. ¿Se entiende eso, señores? ¿Qué dicen? Sí, profesor. O sea, tiene que, para ponerlo a uno es cuando ya no se le puede acceder. O sea, sí, sí entiendo bien. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Estamos en algo? O sea, entiendo que ya no lo pasa a uno porque sería repetitivo, porque después el proceso tendría que pasarlo otra vez a cero. Claro, es No es como innecesario. trabajar. Es innecesario que lo pase a uno. Eso solamente cuando hay procesos esperando, ¿ah? Bloqueados. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando el proceso hace la operación BDS, ¿ya? De hecho, que el semáforo va a estar en cero, porque él lo estuvo ocupando. Si no hay ningún proceso esperando, si no hay ningún proceso bloqueado, entonces lo pasa a uno. Lo pasa a uno y ya quedó todo como al principio, como el semáforo en uno. No hay nadie. Pero si él ve que hay procesos en cola que están bloqueados esperando, entonces ya no lo pasa a uno, lo deja en cero y despierta al primero de los bloqueados. Ese primero de los bloqueados puede entrar a su sección crítica y no necesita pasar el semáforo cero porque ya está en cero. Y como ya está en cero, y como a él lo despertaron, él puede seguir. Y nadie más puede entrar porque el semáforo está en cero. ¿Sí? Entonces, cuando P1 hizo la operación BDS, ¿ya? Terminó P1, el semáforo continúa en cero y P2 se despierta. Y P2 puede continuar. Puede continuar ¿desde qué momento? Desde el momento 9, cuando P1 lo despertó. Puede continuar desde el momento 9. ¿Y qué va a pasar con P3? ¿Qué va a pasar con P3? Va a seguir en lista hasta que termine la sección crítica del proceso 2, en todo caso. No. P3 va a seguir bloqueado, porque ahora quien tiene el recurso es P2. Por lo tanto, P3 va a seguir bloqueado. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que P2 suelte. Entonces, vamos a tener que P2, P3 va a seguir bloqueado hasta el fin. ¿Qué instante es? Porque ya no es el instante 7 ni el instante 11, ¿eh? ¿Qué instante es este de acá? ¿Mm? ¿Qué instante en el tiempo es este? ¿Cuándo termina P2? Tiempo 15. ¿El tiempo 15? Pues sí, ya que empezaría en el 9 y como son 6, bueno, No. Miren que yo he corrido un tiempo donde estuvo P2 bloqueado. Este 6 es cuando no estaba corrido, ¿no? O sea, iba de 2 a 6. Pero yo acabo de correr. Ya no es 6. ¿Qué valor es? 13. 13 es 9 más 4. Recuerden, P2, antes de que yo lo corra, su sección crítica empezaba en el instante 5, ¿no? O en el tiempo 2.
2 relativo, no 5 absoluto, 2 relativo. Y su sección crítica empezaba en el instante 2 y terminaba en 6. O sea que, ¿qué duración tiene esta sección crítica de P2? 4. 4. 4 unidades. Ya, no se confundan entonces. La sección crítica de P2 tiene duración 4. Empezaba en 2 y terminaba en 6. Pero como yo he corrido el tiempo, porque estaba bloqueado, ahora su sección crítica empieza en 9, en el instante 9. 9 acá. Pero la sección crítica tiene la misma duración, 4. Por lo tanto, 9 más 4 es 13. Ese es el instante 13. ¿Ya? Porque se ha corrido, pues. Entonces, la duración de esta sección crítica de P2 es 4. ¿Ya? Como su inicio se ha corrido del 5 al 9, entonces ahora es 9 más 4, 13. O sea, el bloque, la sección crítica de P2 es duración. Y el tercer bloque de P2 tenía duración 3, de 6 a 3, de 6 a 9 es 3. Por lo tanto, ahora va a terminar en 16. 16. ¿Se dan cuenta, no? Porque ha habido un corrimiento, pues, ha habido un corrimiento. ¿Ya? Entonces, ya. ¿Qué tiempo relativo será este de acá? Donde termina la sección crítica de P2. Seis. 6. Ya, ese que termina, no tiene que pongas un OK en el chat. Ya, y la cosa es directa. ¿Sería 10? Porque P2, en su tiempo, él está en el instante 0, 1, 2. Y en el instante 2 lo bloquearon. ¿Ya? Y se despierta más adelante. Pero para él, cuando despierte, él sigue estando en el estado, en el tiempo 2. Porque para él, todo es continuo. Es- Y si el intervalo dura 4, para él, su tiempo es 6. Porque el intervalo dura unidades. ¿Ya? Y este último intervalo de 3, 9. ¿Se dan cuenta, no? Una cosa es el tiempo relativo y otra cosa es el tiempo absoluto. Para el proceso, ¿no? El tiempo total que ha estado en ejecución es, siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo, ¿no? ¿Cuánto dura el proceso? La suma de los tiempos del bloque 1, del bloque 2 y del bloque 3, ¿no? El bloque no crítico, el bloque crítico y el bloque no crítico. Ese es su tiempo de él. Eso es lo que él ha durado en ejecución, de principio a fin. Pero el tiempo absoluto es el tiempo ya global, ¿no? El reloj global, el reloj de sistema. ¿En qué momento entra, en qué momento salen? ¿No? Ese es otro tiempo. ¿Se entiende esto, señores? Sí, profesor, sí. Es decir, que aunque se extienda, puedes decirlo, debido a eso del bloqueo, de todos modos estarán aún en el tiempo 2. Claro, está en el tiempo 2 de su ejecución. En su ejecución. No le vamos a sumar el tiempo que está bloqueado. Bueno, no un tiempo, eso puede ser un tiempo de permanencia o un tiempo de salida. Pero el tiempo de ejecución que él ha demorado ejecutándose es solamente de 0 a 9. Pero hay que tener mucho cuidado con los tiempos, hay que entenderlos bien. Bueno, en el instante 13 general, en el instante 13 general, el proceso 2 hace una operación BDS. BDS. ¿Ya? Esa operación BDS
vuelve a preguntar por el semáforo. Bueno, ya sabe que el semáforo está en 0. Y entonces lo deja en 0. No, pregunta si hay procesos bloqueados. Si hay procesos bloqueados, entonces despierta a ese proceso. Lo despierta, en este caso a T3. ¿Ya? Lo despierta a T3. Y el semáforo lo deja en 0. Entonces ahora P3 recién puede continuar. Recién puede continuar. ¿Ya? Ojo que para él, ese es su instante 3. ¿Ya? De 3 a 7 son 4 unidades. Esto demora 4 unidades. ¿Ya? Pero este es el instante 13 en el reloj general. 13 más 4, 17. ¿Ya? Y de 7 a 11 son 4 unidades. Entonces, en el tiempo general, 23. ¿Está bien? Bueno, entonces, en el instante 13 general, P2 hace una llamada BDS. BDS ve que el semáforo está en 0, lo deja en 0 y desbloquea a P3, que está bloqueado. Y entonces P3, ¿no?, se activa y puede continuar. Puede continuar, ya está. Y continúa, y como su sección crítica dura 4, él va a terminar en el instante absoluto 13 y 4, 17. ¿Sí? Ya está. Como que estos procesos P2 y P3 estaban bloqueados. Su operación P la hicieron en el instante, ¿no?, 5 para P2 y en el instante 8 para P3. En el instante absoluto, general, 5 y 8. Lo que está a la izquierda es el instante general, el tiempo universal, digamos. Lo que está a la derecha es el tiempo relativo. Bueno, entonces, P2 y P3 hicieron su operación P, ¿no?, en el instante 5 y en el instante 8, pero quedaron bloqueados. ¿Está bien? Sí. En el instante 13 general, P2 hace su operación BDS, como el semáforo está en 0, lo deja en 0 y despierta P3. Y P3 se despierta, ¿ya?, y continúa, ¿no?, con el semáforo en 0. En el instante 17, P3 hace su operación BDS. Y aquí pregunta si hay procesos bloqueados. Y ya no hay ninguno. Como no hay ninguno, lo que hace es pasa el semáforo de 0 a 1. Y terminó todo. ¿Sí? Entonces la operación B pregunta si hay procesos bloqueados. Si no hay ningún proceso bloqueado, pasa el semáforo de 0 a 1. ¿Ya? Pero si hay procesos bloqueados, el semáforo lo deja en 0.